Cierto día en clase de metodología de la investigación, les conté a mis estudiantes que tendríamos sesiones de clase donde evaluaríamos y trabajaríamos con inteligencia artificial. Una estudiante sorprendida me manifestó de inmediato que si acaso nos iban a enseñar a ser antiéticos desde la universidad, que incluso los profesores ya hacíamos los trabajos con inteligencia artificial, asunto que me causó gracia, dado que incluso ella lo hizo en tono jocoso. Sin embargo, me llamó la atención sobre lo que ha implicado el ingreso en los últimos años de este tipo de herramientas que de forma disruptiva está cambiando todas las formas de interactuar profesional, de crear productos con algún grado de utilidad a nivel social. Esto incluso me lleva a una reflexión adicional sobre las implicaciones que tiene el ingreso de estos avances tecnológicos que de forma masiva nos han cogido desprevenidos en la última década, pese a que las grandes películas de Hollywood lo anunciaran desde hace más de 40 años. Más aún las implicaciones que tendrán con relación a las formas de entendernos y comunicarnos entre las generaciones a mediano y largo plazo. Dado que, por ejemplo, mi hija de 8 años termina satisfactoriamente su curso de programación en Python, en Roblox, en Minecraft y en Scratch, mientras que ninguno de mis estudiantes que se encuentra en un rango entre 20 y 28 años entiende nada de esto, ni de sus implicaciones. E incluso yo, cuando egresaba en el año de 1999 de mi carrera de sociología, apenas sabía manejar DOS en pantalla negra, sin dominio incluso de los primeros programas de Microsoft. Las rupturas generacionales, culturales, sociales, de la concepción del humano están a la vuelta de la esquina. Pero también el reconocimiento de otras herramientas, recursos, medios, potencialidades, que permitirán cambios solo imaginados por los escritores de ciencia ficción y por los científicos de las tecnologías. Es por esta razón que abordaremos hoy el texto Transhumanismo, una reflexión desde las humanidades, construido por la doctora Indira González Arias, a quien le agradecemos su aporte, su reconocimiento de la realidad del transhumanismo en la actualidad. Texto publicado en la revista Estudios del año 2023, número 46. Esta lectura la hacemos con fines netamente académicos, como una forma de reconocimiento de estos desafíos, de las corrientes epistemológicas, ontológicas, teleológicas, axiológicas, éticas, que se encuentran inmersas en este devenir histórico-cultural. Un cordial saludo a todas y todos, interesados e interesados en la teoría crítica, la sustentabilidad, las miradas disruptivas y alternativas al desarrollo. Soy Wilfer Ceballos Betancourt. Espero que sean bienvenidos y bienvenidas en este abordaje desafiante de nuestra realidad actual. Transhumanismo, una reflexión desde las humanidades, por Indira González Arias, de la Universidad de Costa Rica. Resumen. El presente artículo aborda las bases filosóficas que originaron el desarrollo de las diversas teorías transhumanistas, corrientes de pensamiento que han cobrado gran relevancia en la actualidad. Además, se detallan los principales postulados filosóficos sobre los cuales se cimentan dichas corrientes de pensamiento, a partir de las cuales se realiza un análisis sobre el distanciamiento que presenta el modelo transhumanista con el modelo humanista moderno. También se plantea la necesidad imperante de una reflexión crítica y profunda desde las humanidades en cuanto a los dilemas que surgen como producto del desarrollo y la implementación de las tecnologías convergentes, que constituyen el medio por el cual las corrientes transhumanistas pueden materializarse. Introducción. El presente artículo desarrolla una reflexión sobre el transhumanismo, las bases filosóficas de las cuales surge, sus características y postulados filosóficos. Además, se plantean una serie de consideraciones que analizan el proyecto transhumanista a partir del tema del antropocentrismo, el cual sitúa al ser humano como el eje fundamental de esas estructuras sociales existentes. Esto desde la óptica del humanismo moderno o ilustrado, e incluso desde el humanismo religioso, que concibe al ser humano como imagen y semejanza de Dios. Es importante señalar que el transhumanismo comparte valores propios de la corriente humanista ilustrada, tales como cientifismo, el racionalismo, el progresismo, según Marcos 2018, pero se distancia de aquel en cuanto propone elevar otras formas de existencia no humanas, ejemplo, animal, artificial, entre otros tipos de inteligencia que puedan surgir de los avances de la ciencia y la tecnología, al mismo nivel del humano. Por tanto, esto supone un cambio de paradigma antropológico, el cual implica una transformación de las estructuras e instituciones sociales sobre las que se han cimentado las sociedades humanas. Subtítulo: Bases filosóficas de las que emerge el transhumanismo. En el ser humano confluyen dos dimensiones ontológicas, antagónicas, contrarias, que lo han caracterizado a lo largo de su existencia. Por una parte se encuentra supeditado a la limitación. Esta se presenta en todos los ámbitos de su vida, desde su constitución biológica y psicológica, hasta sus capacidades cognitivas. Dichas limitaciones se manifiestan tanto en el plano individual como en el social, pero al mismo tiempo, el desarrollo de sus habilidades racionales y técnicas le han permitido superar muchos retos
que esta limitación inherente a su naturaleza supone. Esta relación dialéctica ha fomentado la reflexión sobre los límites que implica esa condición humana, así como el anhelo incesante por superarlos. Dicha condición es propia del ser humano y se encuentra reflejada en mitos antiguos, como Prometeo e Ícaro, en relatos bíblicos, encarnada en los personajes de Adán y Eva. Por lo tanto, la sed de perfección ha acompañado al ser humano desde tiempos remotos y se ha fortalecido en el paso del tiempo gracias al desarrollo de las ciencias y la técnica. Estas han abierto la posibilidad de imaginar un ser humano sin limitación alguna, es decir, que sobrepasa su propia naturaleza, la cual presupone un ligamen indisoluble con dicha limitación. Bajo esta lógica, se debe romper con lo humano, aunque no exista ninguna experiencia ontológica que permita cómo imaginar esto. La noción de ser humano como ser perfectible se acentúa en el Renacimiento con el giro antropocéntrico. Pico de la Mirándola fue un filósofo fundamental para el desarrollo de esta línea de pensamiento en la que la libertad, como atributo humano, ocupa un papel clave para alcanzar el perfeccionamiento individual e incluso colectivo. Esto según Quesada 2018. De acuerdo con el pensamiento de Pico de la Mirándola, esta capacidad de perfección se deriva del libre albedrío, abro comillas, la posibilidad de transformar al hombre para alcanzar la perfección de la dignidad humana viene dada por la libertad de elegir el destino. Cierro comillas. Esto lo planteó Quesada en el año 2018. En 1486, esta idea de Pico de la Mirándola, plasmada en su obra Oración sobre la dignidad, crea un hito para la corriente humanista de la época, apoyados en Cardoso y Meneses 2014. Además, sienta las bases para la reflexión sobre la autonomía del ser humano como condición y capacidad de mejoramiento, de manera que traza una vía de reflexión sobre esta capacidad humana, que posteriormente se convertirá en uno de los valores fundamentales sobre los cuales se sustenta el transhumanismo. Asimismo, el desarrollo científico dio pie a que pensadores como Francis Bacon depositaran una fe absoluta en la ciencia, la cual se perfilaba como la alternativa panaceica para acabar con todos los males que padece la humanidad. Esto se evidencia en su obra La Nueva Atlántida, de 1627, en la que imaginaba un mundo utópico, en el que las invenciones científicas logran erradicar todos los conflictos humanos. Para Bacon, la sociedad puede brincar al ser humano. La ciencia puede brincar al ser humano. Abro comillas. Un inestimable confort y abrir las puertas de la felicidad. Cierro comillas. Esto soportado en Cañas 2011. Por otra parte, en su obra Novum Organum, o Nuevo Organón, de 1620, Francis Bacon cuestiona el método científico basado en el aristotelismo, pues afirma que éste imposibilitaba el descubrimiento. Esto se soporta en Ferrater, 1965. Esto se debe a que el sistema aristotélico establece dos planos opuestos: el logos, que corresponde a la dimensión conceptual, y la psiquis, que se halla constituida por la materia, o la physis, que se halla constituida por la materia. Aquí nos soportamos en Marcos 2018. Por ende, el método aristotélico busca comprender la realidad física por medio de esa dimensión conceptual, lo que resulta contradictorio para Bacon, quien considera que el método científico debía basarse exclusivamente en la experimentación empírica, por lo que debe obviar todo elemento metafísico. Además, consideró que el método aristotélico implicaba una concepción del ser humano como sirviente e intérprete de la naturaleza. Aquí la autora se soporta en Ferrater, 1965. Esta concepción contradice el planteamiento sobre la libertad del ser humano, afirmado anteriormente por Pico de la Mirándola, ya que conlleva una sujeción del ser humano a la naturaleza, lo cual condiciona y limita su libertad para forjar su propia existencia. Posteriormente, la Ilustración instituye el régimen de la, entre comillas, diosa razón, y por ende, abro comillas, intenta racionalizar el mundo, convirtiéndolo en algo manipulable y sometido al dominio humano. Cierro comillas, palabras de Cañas, 2011. Por lo tanto, según Cañas, este fue un periodo clave para el impulso de las ciencias, pues se instaura la idea de ciencia y aunado a esta, la de progreso, como ámbitos que evolucionan con el pasar del tiempo. Esto como producto de una concepción lineal de la historia que surge a partir de ideas ilustradas. Es importante señalar que es aquí donde se amplía la noción de perfectibilidad, pues ya no queda circunscrita al ser humano. Más bien, se extiende al medio ambiente. Este debe ser alterado y manipulado a conveniencia del ser humano, pues al igual que este presenta limitaciones, las cuales lo convierten en un medio defectuoso y en consecuencia
debe ser mejorado. En este contexto es donde surge el pensamiento del Marqués de Condorcet, el cual establece que la humanidad puede perfeccionarse ilimitadamente por medio del avance científico-tecnológico, en especial en el área de la medicina. Por consiguiente, Condorcet, el Marqués de Condorcet, se erige como un pionero del transhumanismo, ya que considera que este proceso de mejora desembocaría en la felicidad, la virtud y la verdad para el ser humano. Aquí la autora se soporta en Otois 2016. Las ideas del Marqués de Condorcet fueron fundamentales para perfilar el transhumanismo, en el entendido de que éste tiene como objetivo, abro comillas, comprender y evaluar las oportunidades para mejorar la condición y el organismo humanos, que nos ofrece el avance tecnológico, cierro comillas. Bostrom, 2019. Son palabras de Bostrom, 2019. Por otra parte, de acuerdo con Otois, del 2016, el concepto de transhumanismo como tal fue en realidad acuñado por Julian Huxley en 1957 como un sinónimo de humanismo evolucionista, pues Huxley fue influenciado por la teoría de Darwin, Charles Darwin, pero es hasta la década de los años 80 que el filósofo FM 2030, cuyo apellido es Esfandiari, se refirió al transhumanismo como un estado de transición en el que se encontraba el ser humano. Aquí la autora se soporta en Cardoso y Meneses 2014. Luego, en 1982, Natasha Vita More escribe el Manifiesto Transhumano, en cual se establece el concepto del estropianismo, que surge como opuesto al concepto de entropía. Por tanto, el estropianismo plantea la modificación de la mente y el cuerpo humano. Una vez sentadas las bases del estropianismo, surge en 1988 el Instituto Estropiano, fundado por el filósofo Max More. Esta fue la primera organización encargada de la difusión y desarrollo del transhumanismo. Aquí la autora se soporta en Cardoso y Meneses, 2014. En el año 1998 se funda la Asociación Mundial Transhumanista. Y es justamente en ese mismo año en que se redactó la Declaración Transhumanista, la cual ha estado sujeta a modificaciones hasta la actualidad. Aquí la autora se soporta en Cardoso y Meneses, 2014. Esta asociación tiene, abro comillas, un objetivo de reagrupamiento, de estructuración y de reconocimiento académico del transhumanismo, hasta entonces segmentado en una nebulosa de individualidades y de tendencias no organizadas. Cierro comillas. Esto, la autora, son palabras, coloca las palabras de Otois del año 2016. Posteriormente, en el año 2008, la Asociación Mundial Transhumanista cambió su nombre a Humanity como humano más. Aquí la autora se soporta en Cardoso y Meneses 2014. Cabe resaltar que como miembro de esta, resalta la figura de Nick Bostrom, quien ha tenido a su cargo dicha organización y se ha posicionado como uno de los principales referentes del transhumanismo. Existen diversas clasificaciones de la corriente transhumanista, según Marcos 2018. Se divide en el denominado Frente Transhumanista Angloamericano, conformado por el núcleo de Oxford, que pertenece a la Universidad de Oxford y opera en el marco de dos institutos de investigación: el Centro por las Prácticas Éticas de Uerio y el Instituto del Futuro Humano, por sus siglas en inglés, los cuales están bajo el mando de Julian Savulescu y Nick Bostrom, respectivamente. Además, resaltan otras figuras como David Pearce y Max More, que no se circunscriben dentro del núcleo de Oxford. Por otro lado, se encuentra en el frente de los filósofos transhumanistas continentales. Uno de sus principales exponentes es Peter Sloterdijk. Para Marcos, ambas corrientes se diferencian en cuanto a sus bases filosóficas. Esta diferencia radica principalmente en torno al concepto de naturaleza humana, ya que mientras el frente de los transhumanistas continentales niega la existencia de una esencia o naturaleza inherente al ser humano, el frente angloamericano la afirma. Esta idea es poderosa. Esa diferencia la reitero. Mientras el frente de los transhumanistas continentales niega la existencia de una esencia o naturaleza que es propia, inherente al ser humano, el otro frente, el frente angloamericano, la afirma. Afirma que sí existe una esencia o naturaleza que le es propia al ser humano. Esta se concibe como un estadio de transición, es decir, transicional, pues debe ser intervenida por la ciencia y la tecnología para alcanzar un estado evolutivo superior y que trasciende lo humano. Por otro lado, en la actualidad,
el transhumanismo presenta un panorama complejo, ya que han surgido otras variantes. De acuerdo con la clasificación hecha por Ferrando de 2019, entre las principales se encuentran el estropianismo, el transhumanismo liberal y el transhumanismo democrático. Sin embargo, la autora señala que existen otras corrientes, además de estas. De igual manera, ocurre con el posthumanismo, pues han emergido diferentes líneas de pensamiento, entre las cuales se pueden señalar el poshumanismo filosófico, el poshumanismo cultural y el poshumanismo crítico. Además, la autora menciona otras corrientes de pensamiento y movimientos relacionados como son los nuevos materialismos, el antihumanismo, las metahumanidades y las poshumanidades. A partir de las bases filosóficas planteadas anteriormente, se puede evidenciar que la reflexión sobre la posibilidad del mejoramiento humano ancla sus raíces en la antigüedad, debido a que su naturaleza contraria, antagónica, le ha permitido tomar conciencia de su condición sujeto perfectible. Esta conciencia ha incentivado la reflexión en torno a las capacidades humanas, de la autotrascendencia, y logra concretarse en una aplicación práctica por medio del desarrollo tecnocientífico. Subtítulo: Postulados filosóficos transhumanistas. El transhumanismo, como corriente, afirma que la condición humana puede mejorarse e incluso se puede superar, hasta alcanzar un estado que sea evolutivo superior. Esto se logra por medio del desarrollo de la ciencia y de la tecnología, en especial de las llamadas tecnociencias. Dígase la nanotecnología, las biociencias, las tecnologías de la información y la comunicación, así como las ciencias cognitivas. A estas tecnociencias se les ha designado como tecnologías convergentes, ya que todas ellas permiten la intervención del ser humano. Aquí la autora se soporta en Marcos 2014. De acuerdo con la declaración transhumanista, en el punto número 2 se establece que creemos que el potencial de la humanidad aún no se ha realizado en su mayor parte. Hay escenarios posibles que conducen a condiciones humanas mejoradas, maravillosas y extremadamente valiosas. Todo eso va entre comillas. Eso es la declaración transhumanista del año 2009. Esto deja en evidencia que, según el transhumanismo, la humanidad ha logrado desarrollar apenas un mínimo de su verdadero potencial. Desde la óptica del Frente Transhumanista Angloamericano, el perfeccionamiento abarca todos los ámbitos que constituyen al ser humano, tanto a nivel individual como colectivo, pues no solo implica un proyecto que atañe a las dimensiones biológica, psicológica y cognitiva, sino que comprende una reestructuración total de las instituciones sociales y culturales, conocidas hasta el día de hoy, pues éstas deben adaptarse a un nuevo paradigma antropológico. El transhumanismo a la vez trasciende otros ámbitos fuera del humano, como lo son la conquista del espacio y el desarrollo de una inteligencia artificial que supere la capacidad de razonamiento humano. Aquí la autora se soporta en Bostrom 2019. Esta visión multiabarcante de la realidad se explicita en el punto 2 de la Declaración Transhumanista, en la cual se afirma, abro comillas, la humanidad se verá profundamente afectada por la ciencia y la tecnología en el futuro. Visualizamos la posibilidad de ampliar el potencial humano mediante superar el envejecimiento, las deficiencias cognitivas, el sufrimiento involuntario y nuestro confinamiento en el planeta Tierra. Cierro comillas. Reitero que esto está explícito en la Declaración Transhumanista del año 2009. Esta corriente transhumanista apuesta por superar la condición humana, la cual se encuentra irremediablemente ligada a una dimensión ontológica, constreñida por la limitación, y por esto surge la necesidad de una transformación de la cual emerja un nuevo sujeto ontológico. De acuerdo con los valores transhumanistas, abro comillas, la humanidad actual no es ni debe ser el punto final de la evolución. Los transhumanistas esperan que mediante el uso responsable de la ciencia, de la tecnología y de otros medios racionales podamos llegar a convertirnos en poshumanos, seres con capacidades mucho mayores que las que tienen los seres humanos actuales. Cierro comillas. Bostrom 2019. La autora se apoya en Bostrom 2019. Por otro lado, Moore considera que la teleología transhumanista, o sea, los postulados o los fines filosóficos de la filosofía transhumanista, consiste en conducir al ser humano hacia un estado poshumano. Eso lo plantea Marcos 2018. Sin embargo, Nick Bostrom difiere en cuanto a esta concepción, puesto que se refiere al transhumanismo como, abro comillas, seres en transición o seres humanos moderadamente mejorados,
cuyas capacidades estarían en algún lugar entre las de los seres humanos no aumentados y los poshumanos. Cierro comillas. Que la autora se apoya en Bostrom 2019. En ese sentido, Bostrom concibe como posible que la humanidad o una porción de ésta no logre alcanzar el estado poshumano y se estanque en una condición transhumana que le confiere mejoras sustanciales, pero que no son suficientes para trascender del todo su humanidad. Así pues, el transhumanismo no supone necesariamente el tránsito hacia un estado superior. En cuanto al ámbito de la dimensión biológica, psicológica y cognitiva, el tema de la limitación ontológica ocupa el centro de la reflexión transhumanista, ya que su fin último es justamente superarla. En pos de lograr este objetivo, Bostrom elabora una categorización de las limitaciones que son inherentes, que le son propias a la naturaleza humana, y determina 5 campos de acción en los que las tecnologías convergentes deben intervenir para el mejoramiento de la especie. En primer lugar, se establece la esperanza de la vida, ya que el envejecimiento y la muerte truncan proyectos de gran envergadura y el desarrollo de los genios hasta niveles desconocidos. En segundo lugar, está la capacidad intelectual, puesto que el cerebro humano posee capacidades que son limitadas, que reducen los descubrimientos tanto a nivel científico como filosófico. Le sigue la funcionalidad corporal. Esta se encuentra relacionada con la esperanza de vida, pues considera que la mente humana se debe cargar en una computadora. Esto permitiría vivir eternamente en una realidad virtual o en la realidad material mediante el uso de un robot. Un cuarto campo de acción serían los mecanismos sensoriales, facultades especiales y sensibles. Esto presupone que los seres humanos no han alcanzado el desarrollo pleno de dichos mecanismos, así como tampoco se haya restringido a estos, pues las tecnociencias serán capaces de ofrecerle variedad de mecanismos sensoriales como la orientación sonar, ver la radiación infrarroja e incluso crear algo parecido a la telepatía. Finalmente, en el quinto campo de acción se ubica el estado de ánimo, energía y autocontrol. Este implica una intervención de la psicología humana en la que se regulan los sentimientos y la conformación de los hábitos. Su objetivo es alcanzar una alegría duradera. Esto la autora se apoya en Bostrom 2019. Con respecto a la dimensión social y cultural, Otoy 2016 plantea una serie de elementos éticos y filosóficos sobre los que se cimenta el transhumanismo. Estos conllevan, a su vez, un cambio total en el paradigma antropológico conocido hasta el momento, pues supone la eliminación de la morfología humana. Dicho giro antropológico implica forzosamente modificar la organización social, así como de las estructuras culturales, pues también serían impactadas debido a que los alcances del transhumanismo no se limitan al plano individual, sino que consecuentemente se expande al ámbito social. En primera instancia, Otois afirma que el transhumanismo rechaza la religión en general, porque ésta se encuentra constituida por dogmas, supersticiones, fanatismo e intolerancia. Es por esta razón que los transhumanistas profesarán el agnosticismo, el ateísmo, el laicismo o el libre pensamiento. No obstante, manifiesta que, abro comillas, el transhumanismo es sostenido por un acto de fe optimista, voluntarista y racionalista en el futuro, en la creatividad y responsabilidad humanas. Esta fe y esperanza, pensadas a largo plazo en la realización indefinida de la especie humana, gracias a los medios de ciencia y la técnica, lo preservan del nihilismo. Cierro comillas. Esto lo dice Otois del año 2019. Además, otro elemento que es antropológico que el transhumanismo pretende cambiar es la estructura antropocéntrica, sobre la cual se sustentan las sociedades por la noción de seres sintientes. Esto se evidencia en la declaración transhumanista que plantea que, abro comillas, abogamos por el bienestar de todos los seres sintientes, incluidos los seres humanos, los animales no humanos y cualquier intelecto artificial futuro, formas de vida modificadas u otras inteligencias a las que puedan dar lugar los avances tecnológicos y científicos. Cierro comillas. Esto lo plantea la Declaración Transhumanista del año 2002, en su punto 7. En ese sentido, esta visión transhumanista supone un cambio radical en cuanto al estatus social y moral de otras formas de existencia que se equipararían con la humana. Por otra parte, el transhumanismo aboga por el derecho a la libertad de la elección procreativa, que le permita al progenitor seleccionar la técnica reproductiva de su conveniencia. La Asociación Transhumanista Mundial del año 2003, en uno de sus documentos fundacionales llamado Transhumanismo FAQ, en el apartado ¿Por qué los transhumanistas abogan por la mejora humana como ética en lugar de la eugenesia anterior a la Segunda Guerra Mundial? Cabe en este apartado mencionar que la eugenesia es una filosofía social que defiende la mejora de los rasgos hereditarios humanos a nivel social, mediante diversas formas de intervención manipulada y métodos selectivos de los humanos,
muy defendido inicialmente por corrientes fascistas de la Segunda Guerra Mundial o de la primera parte del siglo XX. Entonces, siendo así, reitero la pregunta: ¿por qué los transhumanistas abogan por la mejora humana como ética en lugar de la eugenesia anterior a la Segunda Guerra Mundial? Entonces, la Asociación Transhumanista Mundial del año 2003, en uno de sus documentos fundacionales, plantea que los transhumanistas defienden los principios de la autonomía corporal y la libertad de procreación. Se debe permitir que los padres elijan por sí mismos si se reproducen, cómo se reproducen y qué métodos y tecnologías utilizan en su reproducción. El uso de la medicina genética o el cribado embrionario para aumentar la probabilidad de un niño sano, feliz y con múltiples talentos es una aplicación responsable y justificable de la libertad reproductiva de los padres. Esto lo plantea el documento transhumanista FAQ del año 2003. Cierro comillas. Esto se evidencia en la Declaración Transhumanista del año 2002, cuando se menciona que la autonomía corporal es un valor preponderante para el transhumanismo, pues abarca no solo la reproducción, sino la propia morfología del cuerpo, puesto que considera que se debe poseer libertad para hacer uso de la tecnociencia, a fin de modificar la corporalidad. Asimismo, la genética juega un papel decisivo en cuanto a la reproducción, pues por medio de esta se modificarían los genes para la prevención de enfermedades o cualquier tipo de defecto genético, así como para el mejoramiento de las capacidades y cualidades. Con respecto a lo anterior, Savulescu establece el principio de beneficencia procreativa, que define como, abro comillas, el requerimiento moral que interpela a quien en ausencia de alguna otra razón busca justificar su aspiración de tener la mejor descendencia posible. Aquí la autora la plantea de acuerdo a Villarroel del año 2015. El transhumanismo establece que el proceso evolutivo natural es injusto, pues implica la desigualdad en cuanto a la distribución de las capacidades de la salud, las facultades y características corporales, entre otros. Afirma que el ser humano no se encuentra determinado en este aspecto por una divinidad ni por la evolución natural, sino que es capaz de modificar estas condiciones. Se plantea, por tanto, una reestructuración de la idea actual de justicia, la cual se implementa de un modo compensatorio para aquellos no favorecidos por la naturaleza, por medio de, abro comillas, compensaciones pecuniarias, tratamientos gratuitos, educación especial, etc., así como por adecuaciones del entorno para facilitar el acceso a los discapacitados. Cierro comillas. Esto lo plantea Otois del año 2016. Por lo tanto, la genética puede corregir la injusticia natural y transformar el paradigma de una justicia compensatoria a un nuevo modelo de justicia basado en la igualdad de capacidades, características y facultades, tanto corporales, cognitivas como psicológicas. Abro comillas. Hasta ahora se pensaba la justicia como aquello que corresponde a las personas. En adelante, hay que considerar la idea de justicia en la creación deliberada de personas. Creación deliberada de personas. Cierro comillas. Esto lo plantea Buchanan, citado por Otois del año 2016. Desde la óptica transhumanista, el modelo de justicia actual es obsoleto, ya que no se adapta a las problemáticas que surgirán en el futuro. Fruto de los avances de las tecnociencias, la mejora genética debe convertirse en un derecho y una obligación moral que acabará con las desigualdades implícitas en el proceso evolutivo natural. Abro comillas. Escoger lo que estima mejor para él y para sus hijos, sin perjudicar directamente a los demás. Es un derecho fundamental de cada individuo. Cierro comillas. Esto lo plantea Otois del año 2016. Por otro lado, para que el proyecto transhumanista se lleve a cabo y llegue a un buen término, se requiere de una serie de condiciones fundamentales, tanto para su desarrollo como para evitar catástrofes tecnocientíficas que puedan acabar con la vida en el planeta. En consecuencia, Bostrom, del año 2019, enumera 3 condiciones necesarias para la consumación del transhumanismo a nivel global. La primera, la seguridad global, que considera la más relevante y no negociable, puesto que está orientada a evitar el riesgo existencial que puede sobrevenir como producto del desarrollo tecnológico y científico. Por tanto, seguridad global. La segunda, el progreso tecnológico que permite el crecimiento económico y productivo. Segunda, el progreso tecnológico. Y la tercera, el amplio acceso a transformarse en poshumano. El amplio acceso a transformarse en poshumano. Esta posibilidad no debe estar solamente al alcance de unos pocos. En consecuencia, esto se constituye en una urgencia moral de la visión transhumanista. Subtítulo: Reflexiones desde las humanidades sobre el transhumanismo.
El acelerado avance de la ciencia y la tecnología ha coadyuvado a que las ideas transhumanistas estén sobre la palestra y sean uno de los temas centrales en la reflexión bioética en la actualidad. Aquel futuro ficticio, inviable, plasmado en las películas y la literatura de ciencia ficción, hoy parece estar a la vuelta de la esquina. Invenciones como la optogénesis, los semiconductores, el cultivo de embriones sintéticos a partir de células madres, solo por mencionar algunos, hace factible la implementación del proyecto transhumanista. Por esta razón, el transhumanismo ha llamado la atención como proyecto político de bloques dominantes de la economía global. Es así como a inicios de la década de los años 2000, el gobierno de los Estados Unidos y la Unión Europea han realizado informes en los que se ocupan de analizar las posibilidades, beneficios y riesgos que implica el transhumanismo. En el año 2002, por ejemplo, el gobierno estadounidense lleva a cabo el informe denominado Tecnologías convergentes para mejorar el desempeño humano, nanotecnología, biotecnología, tecnología de la información y ciencia cognitiva. En este reporte se recomienda, abro comillas, un área prioritaria a nivel nacional de investigación y desarrollo sobre tecnologías convergentes centradas en mejorar el desempeño humano. La tecnología dominará cada vez más el mundo a medida que crezca la población, la explotación de los recursos y los posibles conflictos sociales. Por lo tanto, el éxito de esta área prioritaria de tecnologías convergentes es esencial para el futuro de la humanidad. Esto planteado por la Fundación de Ciencia Nacional de Ciencia del año 2002. Por su parte, la Unión Europea, en el año 2009, realiza el informe denominado Mejora Humana, el cual enfatiza la diferencia entre terapia y mejoramiento, ya que considera esta distinción fundamental para el acceso a este. De ahí que la posibilidad de mejora no debe restringirse al ámbito de la prevención y la restauración. Abro comillas. Todos los intentos de utilizar la distinción entre terapia y mejora para diferenciar los tratamientos médicos de la mejora humana y para restringir la última noción a prácticas no médicas son problemáticos. Tal definición de mejora humana excluye aspectos importantes, si no centrales, de todo el problema. La curación llega a su fin cuando el paciente está sano, mientras que la mejora no llega a su fin, aunque tenga éxito, sino que es impulsada siempre hacia adelante por la inquietud del imperativo tecnológico. Eso se plantea en el Parlamento Europeo y lo plantea el Instituto de Opciones de Cambio de Ciencia y Tecnología en el año 2009. En este contexto, las humanidades deben tomar un papel activo en el debate para discutir y reflexionar sobre el nuevo escenario que presenta el transhumanismo. A continuación se detallarán algunas de las áreas que se consideran más relevantes para el análisis desde una óptica humanista moderna. Sin embargo, es importante recalcar que el proyecto planteado por el transhumanismo abarca todas las dimensiones que son ontológicas. No se agota en lo humano, en las complejidades individuales, sociales y culturales esto implica, pues también que se extiende a la naturaleza, incluso a la colonización espacial. Es decir, el proyecto transhumanista es omniabarcante, por lo cual el determinar los campos de reflexión para las humanidades supone una empresa de enorme dificultad. Por tanto, solamente se trazará un punto de partida que, por supuesto, puede y debe ser ampliado. Bueno, en primera instancia, se encuentra el ámbito filosófico-antropológico. Este es un aspecto esencial para la discusión y el análisis, debido a que la cuestión humana es el componente medular a partir del cual emerge todo el pensamiento transhumanista. Este debe comprender todas las dimensiones que conforman lo humano, que van desde su constitución como ser individual hasta su constitución como ser social. Por tal motivo, este ámbito engloba la complejidad de la configuración biológica, psicológica y cognitiva del ser humano, así como la de las estructuras sociales que atañen a formas de gobierno, instituciones y organizaciones, entre otros. El transhumanismo plantea un cambio radical de la concepción antropológica actual, pues supone un tránsito del ser humano hacia un estado poshumano superior, o la modificación y aumento de sus capacidades y características por medio de las tecnologías que sean convergentes. Aquí la noción de naturaleza humana ocupa un lugar esencial en esta discusión, puesto que ya sea desde la lógica del Frente Transhumanista Angloamericano, que busca modificarla e incluso trascenderla, o desde el Frente Transhumanista Continental, que niega toda naturaleza humana, ya que resulta contradictorio, como lo afirma Marcos, utilizar como punto de partida lo que precisamente se trata de negar. Aquí está planteado por Diegues, citado por Marcos del año 2018. Ese telos de ambos frentes es el mismo, es decir, esa teleología es trascender la condición humana. Es un fin que se busca. Sin embargo, la noción transhumanista del ser humano tiene una connotación negativa. Si se quiere, reduccionista. El transhumanismo concibe el humano como sinónimo de limitación, un ser caracterizado por padecimientos físicos, mentales y psicológicos.
Dentro de la lógica transhumana, al superarse toda limitante, se supera la condición humana, la cual conlleva, por tanto, al poshumanismo, un estadio superior y sin precedentes ontológico, que supuestamente rompe del todo con la condición humana. Este reduccionismo antropológico determina al ser humano como, abro comillas, un ideal de perfeccionamiento materialista y mecanicista. Cierro comillas. Quesada, 2018. Esta connotación negativa del humano conduce a contradicciones con el humanismo, tanto el de corte religioso como el ilustrado, puesto que éstas se han desarrollado en torno a la figura del ser humano y justamente es este su punto de partida y centro de reflexión. Un paradigma ontológico que equipare, por ejemplo, la inteligencia artificial o la vida humana con un estatus sociocultural como el del humano en la actualidad, le confiere una serie de derechos y obligaciones morales y conlleva, por tanto, a problemáticas éticas, sociales y culturales que requieren de una reestructuración total de todas las instituciones y organizaciones sociales que existan. Estas van desde la familia, dentro de la que se incluyen cuestiones como la reproducción, la modificación de la morfología humana, la crianza, la educación, entre otras. La política, hasta los mercados. Esta línea, la desaparición del antropocentrismo, llevaría consigo la desaparición de regulaciones universales como los derechos humanos, por ejemplo, las cuales deben cimentarse forzosamente sobre una condición humana. A este respecto, Francis Fukuyama establece que, abro comillas, los derechos constituyen la base de nuestro orden político democrático liberal y son la clave del pensamiento contemporáneo sobre las cuestiones éticas y morales. Cualquier dialéctica seria sobre los derechos humanos ha de sustentarse, en último término, en la comprensión de los fines y propósitos humanos, que a su vez debe basarse casi siempre en el concepto de naturaleza humana. Cierro comillas. Fukuyama 2022. Otra contraposición entre transhumanismo y humanismo es la noción de progreso. Según Otois, abro comillas, los humanistas ven el progreso en primer lugar, o exclusivamente en términos de transformaciones sociales, institucionales, de organización simbólica, como por ejemplo la educación, la moral, el derecho, la cultura, la política, sin modificaciones biofísicas de los seres humanos. Cierro comillas. Esto planteado por Otois del 2016. Por otro lado, este autor afirma que los transhumanistas ven el progreso en la evolución tecnológica. Esta concepción del progreso es problemática, ya que si éste se sustenta en los avances tecnológicos implica inevitablemente la desigualdad en cuanto al acceso a dichas tecnologías. Resulta utópico o sostener que todos los seres humanos tendrían los medios económicos para disfrutar de estos avances. Incluso es inviable que todos los estados puedan garantizar a sus habitantes el acceso a este tipo de tecnologías. Esto es una verdad de perogrullo. La distribución de la riqueza nunca ha sido equitativa y los mercados, por lo general, se rigen por las ganancias que genera la venta de los productos. Esto desemboca en una serie de problemáticas relacionadas con la regulación ética de los desarrollos científicos, pues esto supondría una traba para los mercados. Abro comillas. La globalización y la competitividad internacional en materia de investigación biomédica aseguran que aquellos países que se perjudiquen a sí mismos poniendo trabas éticas a las comunidades científicas o a las industrias biotecnológicas sufran las consecuencias. Cierro comillas. Lo plantea Fukuyama en el año 2002. Por otra parte, en cuanto al ámbito cultural, el transhumanismo surge en el contexto de países ricos y por lo general en culturas occidentales como la europea o la estadounidense. En este mismo sentido, se requiere de una reflexión profunda sobre cómo impactaría el transhumanismo a las culturas que se distancian de las sociedades occidentalizadas. Por ejemplo, tal es el caso de los pueblos indígenas latinoamericanos que poseen otras formas de concebir el universo, la naturaleza y lo humano. Sus estructuras culturales difieren del proyecto transhumanista. ¿Cuáles serían esas repercusiones para estos pueblos? Un claro ejemplo de la imposición cultural que supone el transhumanismo se evidencia en el tema de la religión. El transhumanismo rechaza toda manifestación religiosa, considera a la religión como primitiva y discriminatoria. No obstante, el proyecto transhumanista posee una fe ciega en la ciencia y la tecnología. Estas se presentan como el camino que conduce a la salvación. Esta idea no es novedosa. Ya Augusto Comte, en el siglo 2019, categorizó los estadios de la humanidad, o sea, los momentos de evolución. El estadio primitivo era el religioso, mientras que el estadio superior era el positivo, en el cual dominaba la ciencia. El transhumanismo presenta grandes similitudes con el positivismo kantiano, salvo que éste no tenía la aspiración de acabar con la condición humana. De este modo surge una sustitución de los modelos religiosos sustentados en la figura de la divinidad o divinidades por un nuevo paradigma que se estructura de manera similar a una religión, en el que las capacidades humanas traducidas en desarrollo tecnocientífico toman el lugar de las antiguas divinidades. Es así como, en el intento de acabar con la religión,
se instaura uno de los mitos modernos que tiene mayor peso actualmente, el mito de la ciencia y el progreso. Como lo explica Ferrando, todas las vertientes transhumanistas depositan una esperanza exacerbada en la mejora humana por medio del desarrollo científico-tecnológico. Esto se podría ubicar dentro del concepto de mito persuasivo propuesto por Molpeceres en el año 2014. Este es un tipo de mito que se encuentra vivo dentro de la sociedad, es decir, que no se considera ficción, por lo que posee la capacidad de coaccionar a los individuos que lo conforman. Entiéndase mito como una manifestación que, abro comillas, que expresa una cosmovisión ideológica mediante elementos retóricos, figurales, de conexiones arquetípicas que se organizan de manera narrativa. Cierro comillas. Esto planteado por Molpeceres del año 2014. El mito de la ciencia y del progreso emerge como producto del pensamiento ilustrado y se ha fortalecido a lo largo del tiempo con el desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Como resultado, éstas se han erigido como divinidades portadoras de la perfección y de la verdad. Si bien es cierto, no se puede negar los innumerables aportes para la humanidad que se han generado dentro de este ámbito. Tampoco se debe caer en la creencia ingenua de que los productos científico-tecnológicos no presentan fallos, errores o riesgos. La ciencia es una creación humana, como tal, refleja fielmente esta dualidad propia del ser humano, al igual que éste tiene límites. Es simplista pretender que la realidad y los seres que la conforman se pueden entender solamente desde la perspectiva científica. Existen aristas de esta realidad que no se pueden, no se deben ser objeto de la ciencia, por ejemplo, el arte, la estética, la metafísica, la ética. La complejidad del ser humano y del universo que lo rodea sobrepasa la capacidad científica. Por ende, la visión tecnocientífica planteada por el transhumanismo presupone un reduccionismo que constriñe las posibilidades del conocimiento humano. De acuerdo con esto, Molpeceres considera que, abro comillas, la ciencia de hoy no se basa en la búsqueda de la verdad, sino, muy por el contrario, en el descubrimiento de utilidades técnicas que están determinadas no por el impulso de conocer el mundo, sino por el de dominarlo y cambiarlo. Cierro comillas. Lo plantea Molpeceres 2014. Por otro lado, el transhumanismo lleva implícito el mito del progreso. Tiene la convicción de que cada revolución tecnológica, cada novedad científica, presupone una evolución. Se da por sentado que el desarrollo de las tecnociencias tiene como consecuencia el progreso de la humanidad. Contrariamente, en la era donde sobreabunda la información y la innovación tecnológica, la humanidad también convive con la incertidumbre y la desconfianza de las catástrofes y los riesgos existenciales ocasionados por tales desarrollos. Cañas, 2011. Esto la autora lo soporta en Cañas, 2011. Es importante mencionar que el ser humano ha abierto una especie de caja de Pandora tecnocientífica que amenaza su propia existencia. En relación con el mito del progreso surge la reflexión sobre el ámbito ambiental. El recelo sobre la esperanza de un mañana prometedor es una preocupación constante para todos aquellos que se ocupan de las problemáticas ambientales, pues éstas han aumentado proporcionalmente con el desarrollo tecnocientífico. En este contexto, Ulrich Beck plantea el concepto de la sociedad de riesgo, en la que impera el miedo como un elemento cohesivo para la organización política. Esto es el resultado de una sociedad asediada por la contaminación, los virus u otros tantos peligros existenciales que acechan a la humanidad. Para Ulrich Beck, en nombre del progreso, se deslegitima el cuestionamiento de las implicaciones de este desarrollo científico y emerge entonces, abro comillas, una especie de religión terrenal de la modernidad. Se dan todas las características de la creencia religiosa. Confianza en lo desconocido, en lo imprevisto, en lo inconcebible. Confianza frente al saber consciente, sin conocer el camino, sin saber el cómo. La fe en el progreso es la autoconfianza en la modernidad, en su propia técnica que se ha convertido en fuerza creativa. En lugar de Dios y de la Iglesia, se presentan las fuerzas productivas y lo que las dirige y desarrolla, es decir, la ciencia y la economía. Esto planteado por Ulrich Beck, 1998. Cierro comillas. Además se encuentra el ámbito biopolítico, del cual se derivan una serie de problemáticas que giran en torno a la privacidad, el cuerpo, la autonomía y la identidad. El desarrollo de las biociencias y las ciencias de la cognición juegan un papel fundamental, ya que éstas permitirían el biocontrol de los individuos por medio de la implementación de fármacos, la nanotecnología y la ingeniería genética. También las tecnologías de la información y la comunicación serían una pieza clave para la implementación del biocontrol a través de la Internet, las plataformas virtuales, sistemas de vigilancia, entre otros. En ese sentido, Villarroel afirma que el transhumanismo podría constituir una reiteración, claro, que perfeccionada, sofisticada, consumada,
de las formas históricas a través de las cuales el biopoder se ha instalado en Occidente moderno y se ha devenido de un conjunto de prácticas de gobierno de los sujetos, planteado, cierro comillas, por Villarroel 2015. Finalmente, el proyecto transhumanista también requiere del análisis exhaustivo a partir de la óptica humanista, no solo desde el ámbito científico. Se requiere hacer un balance entre los beneficios y los riesgos que comprende su implementación. Para ello es preciso identificar el potencial, así como las amenazas en materia ambiental, sociocultural y política que éste ofrece. También se requiere de una reflexión crítica sobre el papel y las capacidades reales del avance científico-tecnológico en el marco de la sociedad actual, que permita revalorizar otras áreas que complementan y enriquecen la construcción del conocimiento humano. Además, urge la elaboración de regulaciones internacionales acordes con la diversidad y la autonomía cultural. De acuerdo con Fukuyama, del año 2002, abro comillas, mayor aún será el reto de crear leyes comunes a escala internacional, de lograr un consenso entre países con diferentes culturas y criterios sobre las cuestiones éticas subyacentes. Cierro comillas. La necesidad de trascendencia del ser humano es una constante que se presenta a lo largo de toda su historia y es la condición humana de ser perfectible, sobre lo que se ha cimentado la visión trans y posthumanista. Esta se ampara en una visión mesiánica del Mesías, del desarrollo de la ciencia y la tecnología, una ciencia y una tecnología mesiánicas, mediante las cuales logrará trascender las limitaciones que supone la noción de humanidad que establece esta corriente de pensamiento. Sin embargo, la pretensión transhumanista de trascender el antropocentrismo riñe con las posturas humanistas, religiosas e ilustradas, ya que supone una transformación radical de todas las estructuras sociales, económicas, políticas y culturales, que se han desarrollado a partir de la concepción del humano como eje central de sus fines. Es indispensable, por tanto, que todas aquellas instituciones que se cimentan sobre una fase humanista moderna reflexionen sobre los alcances y riesgos que implicaría un mundo trans y poshumano. En este orden de ideas, las humanidades pueden y deben aportar a la reflexión crítica y exhaustiva, no sobre los dilemas que el trans y el poshumanismo han puesto sobre la palestra, gracias a los avances científicos y tecnológicos, sino de todos aquellos que están por venir en un futuro no muy lejano. Hemos llegado de esta forma al final de la lectura del texto Transhumanismo, una reflexión desde las humanidades, de la doctora Indira González Arias de la Universidad de Costa Rica, texto publicado en la revista Estudios número 46 del año 2023. Aquí subyacen algunos de los elementos que la doctora ya mencionó en su momento y que vale la pena quizás revelar como los más incesantes, los más apremiantes, los más inquietantes en el mundo actual. Uno de ellos es la diferencia existente entre culturas, la diferencia existente entre sistemas económicos, la diferencia existente entre generaciones, la diferencia existente entre saberes. Y esto nos atañe es porque principalmente lo que se busca es poder acabar con esa inequidad existente que ha permeado las estructuras sociales históricamente, no solo desde la desigualdad, sino también desde la inequidad. Aquí entonces el texto nos genera una provocación por el pensamiento, por pensar todos los estragos que esto puede generar el transhumanismo, esas concepciones teleológicas, en torno a esa visión de ser humano que pueda apropiarse precisamente de todos los medios tecnológicos y científicos para hacer más y quizás mejor, en tanto otros no lo puedan hacer. Un saludo especial, soy Wilfer Ceballos Betancourt. Les dejo estas inquietudes en este texto que nos ha provocado múltiples miradas frente al fenómeno. Nuevamente un agradecimiento a la doctora Indira González Arias y un saludo a todos y todas. Nos vemos en una próxima lectura. Que estén bien.